En este video vamos a trabajar el tutorial 5, donde vamos a componer sólidos y vamos a trabajar con los atributos físicos. En este tutorial vamos a construir esta pesa que podemos ver en la pequeña imagen, que está compuesta de un cilindro y de dos esferas. Como primero vamos a guardar el mundo, lo voy a llamar tutorial 4, perdón, tutorial 5. Y vamos entonces a construir el sólido. Simplemente voy a agregar un nuevo sólido y en este sólido voy a cambiar el nombre, voy a llamarlo pesa. Vamos a tener unos hijos. Esos hijos, como lo muestra esta gráfica, vamos a tener un hijo que va a ser el grupo y este grupo va a tener tres children o tres hijos que van a ser el cilindro, una esfera y la otra esfera. Entonces empezamos desde acá, vamos a definir este grupo, vamos a utilizar el grupo, agregar, este grupo tiene una definición que en el tutorial es G0, ya lo tenemos definido y vamos a crear la primera forma que en este caso sería un cilindro. Entonces voy a darle aquí a agregar, nueva forma, shape y en esta voy a generar una geometría que va a ser de tipo cilindro. En este caso el sólido está aquí abajo. Este cilindro tiene una altura y un radio. Según el tutorial, la longitud o la altura debería ser de 0.1 y el radio debería ser de 0.01. Listo, ahí ya tenemos esta forma. Ya tenemos el grupo, la forma, cilindro. Vamos a construir el otro que sería otro children. Vamos a, en este caso, utilizar una pose para poder modificar la posición y orientación de esta forma. Entonces voy a agregar la forma y esta forma va a ser, en el caso de la geometría, va a ser una esfera. Listo. Y esta esfera va a tener un radio. Aquí nos mencionan que es un radio de 0,3. 0,3. Y también nos dice que va a tener dos subdivisiones para que se vea más esférica. Listo. Ahí no le he modificado las apariencias, pero se ve un poco extraño. Modifiquemos la apariencia y agreguemos una apariencia que sea metálica. Por ejemplo esta. Tenemos una apariencia metálica. Esta apariencia voy a ponerla, voy a definirla como metal. Y esta también, esta apariencia, en este caso voy a utilizar el metal. Entonces ya tenemos esta forma con pose también metálica. En este caso, esta esfera la voy a desplazar. Acerquémonos un poco a la esfera. Ahí la desplacé mucho. 0.1, por ejemplo. 0.1 fue mucho. 0.5. Tenemos entonces una esfera 0.5. Y esto simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y tendría una segunda esfera. Y esta la voy a poner de manera negativa al otro lado. Entonces tendríamos las dos esferas, el cilindro y tendría esta forma. Y tenemos el grupo. Ese grupo tiene una definición y voy a seleccionar esa definición y usarlo como la frontera de contacto. Aquí lo tengo, G0. Ahí tengo entonces el bounding object, la frontera para el cálculo de la física. Le voy a agregar una física también. Y para la física nos están diciendo acá que la pesa es de 2 kilos. Entonces simplemente voy a agregar la física. Y acá le voy a decir que la masa es de 2 kilos. Normalmente si tenemos la masa definida, la densidad la deberíamos
indefinir con el 1. Entonces ya tenemos la física, tenemos la frontera y tenemos el grupo con las formas. Voy a guardar, voy a mirar qué ocurre con la simulación. Podemos ver que esto es lo que ocurre con la simulación. Cae y se golpea, aunque no se cae. Vamos a agregar, aparte de la masa, vamos a cambiar el centro de masa. Aquí nos dice que el centro de masa debería estar desalineado hacia un lado. Entonces nos dice que sobre el eje Z lo pongamos en 0.01. Y básicamente el centro de masa ya no está en este centro, está desalineado un poco hacia uno de los dos lados. Listo. Adicionalmente, la pesa en la imagen que teníamos inicialmente está de manera horizontal y nosotros la tenemos de manera vertical. Lo que vamos a hacer es simplemente rotar el sólido. Aquí tenemos la rotación. Estos son ángulos de Euler. Entonces simplemente voy a rotar sobre el eje Y. En este caso el eje Y es el eje verde. Y voy a rotar 90 grados, que en radianes es 1.5708. Entonces ya ahí tenemos la pesa rotada. Voy a guardarla, voy a mover la simulación y podemos ver en este caso lo que ocurrió. Es un poco extraño lo que ocurre. Pero probablemente sea recordemos, el tiempo de simulación. Estos tiempos de simulación, entre más pequeños, más precisa la simulación. Voy a poner en 16. Voy a darle guardar y voy a probar nuevamente la simulación. Podemos ver que ya no atraviesa la caja, ya se queda sobre la caja. Voy a moverla un poco para que caiga solo una de las partes sobre la caja. Vamos a ver que la simulación es mucho más realista al disminuir el paso del tiempo o el paso de tiempo. Listo. También se puede definir el tipo de contacto que va a tener los objetos entre ellos. En este caso, las propiedades de contacto están aquí en el info. Aquí están las propiedades de contacto. Tenemos dos materiales. En este caso, material por defecto y el otro material vamos a llamarlo pesa. Y en este caso, podemos decir que la fricción sea 0. Ya tenemos la fricción 0. Entonces se debería deslizar. Y tenemos que ir a pesa, a la parte en la parte de el material de contacto y lo voy a llamar pesa. De esa forma, ya esto que se llama pesa y en el caso de los otros objetos que son default por defecto, entonces la interacción entre ellos no va a tener fricción de Coulomb. Voy a guardar, voy a simular, podemos ver que se desliza fácilmente. Voy a aplicar una fuerza sobre ella y podemos ver que se desliza como si fuera una bola de bolos. Muy bien. Entonces es importante recordar el paso de tiempo, que debimos modificarlo para mejorar la precisión de la simulación. Adicionalmente del paso de tiempo tenemos otros dos parámetros que son el ERP y el
FM. El ERP es el Error Reduction Parameter, es un parámetro para reducir el error que existe cuando tengamos juntas en los robots. Y el CFM es el Constraint Force Mixing, que es un parámetro para definir qué tan suave o elástico es un contacto en la articulación. Eso, digamos que tendrá más sentido cuando tengamos robots en próximos tutoriales. Con esto entonces terminamos el tutorial 5 y pudimos armar un sólido compuesto de diferentes formas simples y regulares, y también afectamos el comportamiento cambiando los parámetros físicos. Muchas gracias.